Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Podía ver que estaba enojada. La expresión en su rostro era claramente de enfado con mayúscula. También podía ver algo más en sus ojos, esa mirada que yo mismo había sentido una vez antes. No hace mucho tiempo si no me equivocaba. Por supuesto, yo estaba en la cama con su mejor amiga, y ambos estábamos sin ropa, habiendo tenido una gran ronda de relaciones. Su amiga era, de hecho, mejor teniendo relaciones que Betty. No me había sorprendido eso. Yauna tenía, eso, que la hacía tan buena en la cama. Yauna es una diosa rubia y con curvas. Algo así como la señorita Monroe de los años 50 y 60, ya sabes. Exudaba sexualidad. Desbordaba sexualidad y la expresaba de una manera tan sexy. Ella sabía lo que tenía y lo usaba a menudo. Tampoco tuve que esforzarme mucho para llegar a Yauna. De hecho, una vez que se dio cuenta de que me estaba insinuando, le tomó tal vez 10 segundos para entrar en modo de levante. A pesar de que estaba bastante seguro de lo que iba a pasar, me sorprendió lo rápido que cayó, considerando que yo estaba casado con su mejor amiga y todo eso. Betty estaba en la puerta de nuestro dormitorio, al principio sorprendida. Luego vi cómo el rojo del enojo subía a sus mejillas. Después vi un destello de algo que sabía que era el dolor del descubrimiento. Supe que en ese momento había transmitido el mensaje. Betty se dio la vuelta y salió. Escuchamos la puerta principal cerrarse de golpe. Tenía un par de cosas en mente en ese momento. Primero, el hecho de que Betty no había dicho nada, solo se quedó allí mirando con furia. La segunda era Yauna quien, para mi sorpresa, empezó a trabajar en mí otra vez. Había visto a Betty parada allí y simplemente volvió a bajar. Como si estar sin ropa conmigo no fuera gran cosa. Sabes, realmente me sorprendiste cuando empezaste a insinuarte conmigo antes, pero me alegra que lo hicieras. He querido estar contigo desde que Betty se casó. Eres un hombre muy atractivo. ¿No te molesta que Betty sepa sobre esto? Bebe, ella lo superará. Si no lo hace, mucho mejor, porque serás una gente libre, y haría cualquier cosa por estar contigo un tiempo. No puedo entender por qué cambiaste de opinión, pero me alegra que lo hicieras. Me sentía incómodo, aunque sabía que mi razón para estar sin ropa en la cama, sudoroso después de haber tenido relaciones con una mujer caliente y desenfrenada, era justa. ¿Justa, a preguntas? Déjame explicar. Hemos estado casados por unos años, y la novedad de todo eso se había desvanecido. Supongo que habíamos llegado a la etapa de la comezón del 7º año, se podría decir. No había sentido eso hasta ese día hace 8 semanas. 2 meses, solo 2 cortos meses. Llegué a casa temprano del trabajo, inesperadamente, y cuando entré a la casa estaba a punto de gritar que había llegado. Antes de hacerlo, noté la ropa que conducía a la puerta de nuestro dormitorio. Pantalones de hombre, falda de mujer. Camisa de hombre, blusa de mujer. Me decían que me quedara callado. Así que lo hice. Mirando por la puerta del dormitorio me quedé atónito al encontrar a mi esposa, Betty, sin ropa sobre un tipo que no conocía. Pude ver que no era la primera vez de ese día. Estaban tan absortos el uno en el otro que no me oyeron ni vieron ni siquiera me sintieron. Aunque creo que Betty pudo haber tenido una premonición ya que se congeló por un segundo, justo cuando comencé a girar para irme. Me detuve y me quedé quieto, luego ella se sacudió un poco y volvió a la acción. Me quedé en el pasillo escuchándolos hasta que terminaron. Los oí hablar y por esa conversación supe que esta no era la primera vez, ni sería la última. Por lo que deduje, esto había estado sucediendo durante bastante tiempo. Hicieron planes para su próxima cita, y luego los escuché reír y juguetear mientras se dirigían al baño principal para bañarse. Salí a mi coche, después de haber revisado la cartera en los pantalones del imbécil con el que acababa de encontrar a mi esposa. Nombre y dirección, y algo más de información, como la foto de la esposa y 3 hijos, números de tarjetas de crédito, y un poco más. Me alejé conduciendo, y como tenía 2 horas antes de que se esperara mi llegada a casa, conduje a un parque cercano y pensé en lo que iba a hacer. Nunca habiendo estado en una situación así, al principio quería matar a 2 personas. Pero luego me di cuenta de que eso solo me llevaría a la cárcel y nunca tendría paz. Me preguntaba por qué, por supuesto, ya que pensaba que Betty me amaba y respetaba. Siempre me decía que me amaba cada mañana cuando me iba a trabajar, así que no tenía razón para no creerle. Hasta ahora. Sabiendo que mi matrimonio estaba a punto de terminar, decidí que un poco de venganza les vendría bien a ambos. También sabía que nunca podría hacer mucho daño a Betty, al menos no de la manera en que ella me acababa de herir. Pero aunque aún la amaba, sabía que nunca podría vivir con ella después de esto. Sus palabras quemaban en mi mente. ¿Alguna vez esperaste que fuéramos tan buenos juntos, Betty? ¿O no, Sam? Eres tan perfecto, lo digo en serio. Todo sobre ti es perfecto. Ojalá te hubiera conocido antes. Realmente lo deseo. Podríamos haber tenido un gran tiempo todos estos años. Sí,
Bueno, me casé justo al salir de la escuela secundaria. Y luego comencé a trabajar para el padre de mi esposa, así que eso nunca habría pasado, pero soy como tú. Ojalá nos hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Eres una mujer increíble. Sabes que amo a Jim, pero él no lo hace como tú. Solo espero que nunca nos atrapen. Jim probablemente intentaría lastimarte y fallaría, por supuesto, pero entonces tendría que explicar todo. Y eso sería una gran molestia. Sus palabras estaban grabadas indeleblemente en mi corazón. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? No lo sabía, pero sabía que había sido demasiado tiempo ya. Él era más grande que yo en altura y complexión, pero creo que Betty se habría sorprendido y más que un poco al descubrir que él sería el que acabaría lastimado. Había estado en el servicio militar, y ella lo sabía, pero no sabía sobre mis días de boxeador. Lo mantenía en secreto para la mayoría de las personas desde que lastimé a Billy tan gravemente ese día. Todavía estaba mal de la cabeza por eso, y solo quería olvidar todo lo que le había hecho en ese ring. Yo era joven y me sentía fuerte, al igual que Billy. Tuvimos un combate de exhibición, y durante ese combate él me hablaba entre golpes. Sus comentarios me afectaron y mis ojos vieron rojo en un momento. Me estaba provocando sobre mi entonces novia, y cómo la tendría esa noche después de acabar conmigo. Era ese tipo de charla amistosa para irritar a un compañero, no hablaba en serio. En el calor del momento, no me di cuenta de eso. Nunca tuvo oportunidad y comencé a golpearlo sin piedad. Antes de que el árbitro pudiera intervenir, le había dado 8 golpes fuertes en la cabeza porque mi primer golpe hizo que sus manos se bajaran. Creo que estaba cayendo con mi primer golpe, pero nunca le di la oportunidad. Después de la pelea lo llevaron al hospital, inconsciente y no pudieron sacarlo de ese estado. Estuvo en coma durante una semana. Nunca volvió a ser el mismo hombre. Dejó el boxeo, y era como si hubiera perdido alguna parte de él. Tuvieron que volver a enseñarle a hablar y a hacer las cosas básicas de la vida. Le había quitado a Billy y dejado a un niño de 5 años en el cuerpo de un hombre adulto. Dejé de pelear después de eso. Y también puse algo de dinero en su cuenta bancaria de vez en cuando para ayudar a cuidarlo. Sus padres pensaban que yo era un hombre muy agradable. Yo no, me sentía como un imbécil. Por eso no hablaba de esa época con nadie. Llevé eso conmigo todo este tiempo, sabiendo que con mis manos era peligroso. Era mucho más peligroso que la persona promedio y definitivamente no alguien con quien meterse. Ahora, estaba sentado en el parque queriendo lastimar a 2 personas, pero sabiendo que nunca podría hacerlo sin arruinar toda mi vida. Así que ideé un plan alternativo. Uno que era retorcido, pero tan retorcido como lo que Betty y Sam me habían hecho a mí. Me puse a planear lo que haría, y hoy era parte de la culminación de mi venganza. No puedo decir que esté orgulloso de todo, pero sí me siento un poco vindicado. No dormiría bien por algún tiempo, pero dormiría un poco mejor, al menos eso pensaba. Yauna se fue aproximadamente 1 hora después de que Betty nos sorprendiera juntos. Supuse que después de ver a Sam, yo estaba mejor dotado que él, lo cual era parte de por qué no entendía las palabras de Betty sobre lo bien que él encajaba en ella. Más tarde esa noche, Betty vino a la casa con su hermana a cuestas y recogieron sus cosas. Yo no dije ni una palabra, y Betty actuó como si yo debería haber estado rogando por perdón. No lo hice y creo que eso le dolió más de lo que podría haberle dolido al encontrarla a ella y a Sam juntos. Su hermana se quedó un rato cuando Betty llevó lo último de sus cosas a la camioneta. ¿Por qué? ¿Por qué le harías eso a Betty? ¿Cómo pudiste hacerlo con Yauna, de todas las personas? Ya no te entiendo, Jim. Intenta preguntarle a Betty sobre Sam. Luego vuelve y pregúntame eso de nuevo, eso si Betty te dice la verdad sobre Sam. Llámalo como quieras, me siento bastante bien con cómo han salido las cosas. Espero que Betty entienda lo que esto significa. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a Betty. Eres su hermana, Susan, pero no la conoces muy bien. Me enteré de ella hace 2 meses y he tenido un tiempo infernal manteniéndome controlado. Solo pregúntale a Betty todo sobre Sam, luego recuérdale que se necesitan 2 para bailar tango. Y una vez que uno comienza ese tango, no esperes que el otro socio en el matrimonio no haga algo al respecto. ¿Estás diciendo que Betty te engañó? Mentira. Lo tengo en cinta, varias de hecho, Sue. También los tengo en mi mente desde la primera vez que los vi. Sí, Betty me engañó. Ella comenzó este lío, y ahora yo lo estoy terminando. Puede tener a su amante, y espero que se ahoguen el uno con el otro. Después de que se fueron, hice la llamada que había estado temiendo. Se habían revelado las cosas y tenía que ponerme en contacto con la esposa de Sam antes de que él pudiera poner cualquier control sobre lo que estaba a punto de hacerse público. Después de haberlos visto juntos ese día, había ideado un plan de acción. Parte de ese plan había sido vengarme y dejar que Betty me sorprendiera haciéndolo. Quería que sintiera ese dolor intenso del descubrimiento. Como me sentí yo, o al menos esperaba que sintiera ese dolor. Después de todo, yo había sentido ese dolor no hace mucho tiempo, y todavía era una herida cruda en mi corazón.
Parte de mi plan había sido grabar a los dos amantes juntos, lo cual no había sido difícil. Se reunían 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, justo después del almuerzo. Y siempre lo hacían en nuestro dormitorio. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba sucediendo, pero había sido el tiempo suficiente para darme cuenta de que todo nuestro matrimonio era una farsa. Simplemente instalé una cámara y un temporizador, y los grabé en digital. Cada vez que descargaba el material en mi computadora, me sentía enfermo. Me costó mucho mantenerme encubierto como lo hice, principalmente porque estaba constantemente luchando contra el impulso de matar y mutilar. A ambos. También había movido dinero, inversiones y otros asuntos financieros. Después de mi llamada a la esposa de Sam con la promesa de copias de lo que tenía grabado, hice otra llamada a mi banco. Me enteré de que Betty acababa de descubrir los cambios, y se había desquitado con la pobre chica allí como un tornado. Me sentí mal de que personas inocentes tuvieran que ser parte de una escena tan desagradable, pero realmente no tenía una manera de aislar algunas partes de mi plan, moviéndome tan rápido como lo hice. Estuve solo el resto de la semana, y en realidad no me importó mucho considerando lo que había sucedido. Susan me llamó un día y me hizo hacer una cita para hablar con ella. Fui reacio a hacerlo porque pensé que intentaría empujar a Betty de nuevo en mi vida y no podía permitir eso. Todavía la amaba, pero eso desaparecería eventualmente, y lo que Betty había hecho a nuestro matrimonio era demasiado para este hombre. No sabía cómo había sucedido, y tampoco me importaba. Que Betty lo hubiera hecho era más que suficiente. Mi venganza había sido dura, pero nada comparado con lo que su hermana le hizo pasar después de que la verdad salió a la luz. Así que, Betty resultó ser una estúpida. Lo siento, Jim. Bueno, nunca esperé escuchar eso de ti, Susan. Hey, tenía al mejor hombre del mundo y lo arruinó todo teniendo esa aventura tan sórdida. Espero que nunca la aceptes de nuevo, eso seguro. Se lo merece. Entonces tus esperanzas se cumplirán, porque ya he presentado los papeles. También le di copias de todo lo que tenía a la esposa de su amante. Así que imagino que él también estará sufriendo en este momento. ¿Yauna? ¿Por qué ella de todas las personas? Solo lo hiciste con ella para que Betty te descubriera, lo sé. Le pregunté a Yauna al respecto y ella fue bastante directa en contarme la historia por así decirlo. Pero, ¿por qué la elegiste a ella? Estaba dispuesta a mi plan y vive cerca. De hecho, una vez que entendió por qué estaba haciendo lo que hacía, insistió en ser ella la que estuviera conmigo cuando Betty me descubriera engañándola. Siempre pensé que eran amigas. Sí, yo también. Supongo que no. Ya sabes, tal vez Betty sea tan superficial como Yauna y yo simplemente nunca me di cuenta. Yauna me dijo que siempre me había deseado, así que fue mucho mejor saber eso de antemano. Recuérdame nunca cruzarme contigo, Jim. Por cierto, ¿por qué? Mi única otra alternativa era hacerles daño físico a ambos. Ya he pasado por eso antes, nunca quiero volver a pasar por lo mismo. Todavía me atormenta. ¿Qué? ¿Has pasado por eso antes? ¿Te atormenta? Olvídalo. Agua pasada y no quiero hablar de eso ahora. Mis pensamientos estaban en aquel ring aquel día, hace tanto tiempo. Desearía haber visto la expresión en su cara cuando los encontró a ustedes dos. Seguro que estaba furiosa. ¿Por qué? ¿Por qué qué, Jim? ¿Por qué estás siendo tan amable de repente, y por qué no defiendes a tu hermana? Después de todo, es tu familia, Sue. En primer lugar, siempre tuve celos de Betty cuando te conoció, Jim. Siempre tuve un enamoramiento contigo. Siempre. En segundo lugar, ella tenía, como dije, al mejor hombre del mundo, y aún así no pudo ser feliz solo contigo. No puedo entender en qué estaba pensando. Sí, bueno, eso es algo que yo tampoco puedo entender, pero por razones muy diferentes a las tuyas, supongo. Podrías haberle dejado algo de dinero, ¿sabes? Mamá y papá estaban furiosos contigo hasta que me enteré de lo que ella había estado haciendo con Sam. Y una vez que se los conté, bueno, las cosas cambiaron bastante rápido. Papá quería echarla de inmediato, pero mamá logró evitarlo, apenas. Pensé por un momento que papá iba a echar a mamá junto con ella. Fue algo muy cercano. Guau. ¿Sabías que mamá y papá tuvieron una situación similar en sus primeros días, verdad? No. Oh, sí. Papá atrapó a mamá engañándolo, y se volvió loco. Papá golpeó a su amante hasta dejarlo hecho un desastre, casi matándolo. Echó a mamá por un tiempo, pero eventualmente la aceptó de vuelta. Supongo que mucha gente se sorprendió de que su matrimonio lograra sobrevivir, la otra pareja no lo logró. Se divorciaron rápidamente. Vaya, nunca supe eso. Supongo que papá pensaba, de tal palo tal astilla. Incluso estuvo un poco molesto conmigo por un tiempo también. Pero se le pasó. Es un milagro que Betty no pensara en eso antes de desviarse. Hablamos un poco más, pero quería terminar y volver a casa. Como Betty ya no estaba, me había quedado con la limpieza de la casa.
cosas que había dado por sentado cuando estaba tan felizmente casado. Susan, sin embargo, quería hablar. Me tomó un tiempo, pero finalmente me di cuenta de que estaba tratando de encontrar la manera de acercarse a mí. La detuve tan pronto como me di cuenta. Susan, ¿por qué me hablas como si de repente yo fuera algo más para ti? Mira, Jim, solo porque Betty decidió tirar por la borda su matrimonio no significa que yo no te encuentre atractivo y alguien con quien me gustaría conocerte mejor. Oh. Bueno, honestamente, Sue, no estoy interesado en empezar algo ahora mismo. Mi aventura con Jauna fue para mostrarle a Betty lo que se siente tener un cónyuge que te engaña con alguien. Admito que tuvo un poco de emoción, pero descubrí que no puedo seguir engañando. Al menos no hasta que todo este asunto con Betty esté resuelto y terminado. No estoy hecho para eso. ¿Me darás una oportunidad? No lo sé, Sue. Honestamente, no lo sé. Tal vez, pero no contengas la respiración. Puede que termine mudándome a otro lugar. Todo esto ha desordenado mi mente bastante. Ella se fue, un poco más sabia y un poco más triste, creo. Es una mujer atractiva y cualquier hombre tendría suerte de tenerla. Pero tenía un problema con que su hermana estuviera demasiado cerca. Por así decirlo. Había estado casado con su hermana hasta que todo este lío sucedió. Ahora quería distancia de mi futura exesposa. Mi vida transcurrió bastante bien por un tiempo después de que todo se calmara. Tomó 4 largos meses. Pero eventualmente los tribunales y el juez llegaron a una decisión justa y nos concedieron el divorcio. En realidad, me concedieron el divorcio a mí, ya que Betty al principio se negó a permitirlo. Luego trató de darle la vuelta, y finalmente intentó sacarme más dinero. El nuestro fue un divorcio típico, semi-malo, pero aguanté y mi abogado resultó ser una buena inversión. Ahora estaba oficialmente solo y soltero. Tomé la parte de estar solo a pecho. Tenía dificultades para dormir. Estaba miserable en casa y pronto aprendí que tenía que deshacerme de la maldita casa para tratar de encontrar paz mental. En el divorcio, terminé con la casa, así que la puse en el mercado. Había intentado durante meses vivir allí, pero ese maldito lugar tenía demasiados recuerdos, ahora en su mayoría malos, así que me di cuenta de que tenía que irme. Descubrí varias cosas en el proceso. Durante el divorcio, por alguna razón, los abogados habían usado la tasación original en lugar de hacer una nueva. En parte debido al hecho de que en el momento en que se debía hacer la tasación, Betty estaba segura de que volvería con ella, así que le dijo a su abogado que usara la tasación que ya teníamos, ya que solo tenía 3 años. Debido a eso, cuando el agente inmobiliario presentó un nuevo valor, me encontré de repente con una casa que valía la mitad más de lo que pensaba. La otra cosa fue que mi casa estaba en una zona popular y deseada por casi todos los que sabían que estaba en el mercado. Para cuando el agente inmobiliario puso la casa en venta, había gente haciendo fila para verla. Cuando finalmente se vendió, 6 parejas pujaban por ella y fue una guerra total entre ellas para obtener mi casa. Terminé aceptando una oferta que estaba muy por encima del valor estimado. Mudándome a un nuevo trabajo al otro lado del país, pronto estuve en una existencia cómoda, aunque solitaria. Nuevos lugares, nueva gente y nuevo trabajo. Todo estresante y al mismo tiempo, relajante también. No pensé mucho en Betty, aunque sí pensaba en Sue de vez en cuando. Había algo allí, lo sabía, pero no sabía en qué podría haberse convertido. Aquí estoy, recién divorciada y sola, tan terriblemente sola. Mi amante de los últimos años me ha dejado como si fuera la peste, tratando de evitar terminar divorciado como yo. Una vez que supe que me habían atrapado, corté todos los lazos con Sam. Demasiado tarde. En efecto, ambos nos dejamos el uno al otro, pero en ambos casos, bueno, ya sabes. Pensé que podría dar la vuelta a las cosas y terminar de nuevo en casa con mi esposo, y en eso también descubrí que el hombre con el que me había casado tenía una columna vertebral fuerte, y soportó todo mi teatro. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente que realmente la arruiné. Tenía el esposo perfecto, uno que casi cualquier mujer mataría por tener y lo arrojé al mundo de las mujeres disponibles solo para poder tener un poco de emoción por el lado. Ese era Sam por completo, por cierto él era, emoción, para mí. Cuando lo hacíamos, tenía esa sensación traviesa de estar engañando a Jim. Si hubiera estado pensando correctamente, nunca lo habría hecho. Me aburrí y luego actué de una manera que fue autodestructiva. Autodestructiva como un hábito de drogas o volverse alcohólica, o cualquier número de otras cosas que las personas se hacen a sí mismas. Si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, nunca en 1000 millones de años habría engañado a Jim. Si hubiera sabido lo herido y enojado que lo haría, me habría cortado las muñecas antes de engañarlo. Con retrospectiva, ya sabes lo que dicen sobre eso, 2020 y todo eso. He sido una tonta terrible y estúpida. Pasé varias semanas pensando en lo que había hecho y cómo terminé así. No puedo señalar el momento exacto en que decidí que estaría bien acostarme con otro hombre a espaldas de Jim como lo hice. No puedo decirte por qué haría algo tan tonto.
Ni siquiera puedo alegar un momento rubio, ya que soy pelirroja. Desearía poder deshacer todo. Ahora estoy sola y tengo que averiguar cuál será mi próximo paso en la vida. Soy lo suficientemente joven como para empezar de nuevo, pero realmente no quiero hacer eso. Quiero a Jim de vuelta y quiero mi vida de vuelta. La vida que tenía antes de acostarme con otro hombre y arruinar el respeto que Jim tenía por mí. ¿Valió la pena? De ninguna manera. De ninguna manera lo que estoy pasando vale toda la supuesta diversión que estaba teniendo. A veces pienso que sabiendo lo que hice, ningún hombre me verá nunca más como material para esposa. Pueden saltar sobre mis huesos, pero la parte de ser una buena esposa probablemente se haya acabado para siempre. Arruiné eso y es de conocimiento público que no tenía mis prioridades en la vida correctas. No tengo respuestas para ti sobre por qué hice lo que hice. Sé que ahora me duele, que duermo sola todas las noches, que herí a mi esposo, el hombre al que realmente amo más en mi vida, más allá de cualquier esperanza de recuperación. Como el agua bajo el puente nunca podré volver a esa vida excepto en mis recuerdos. Ya he rechazado varias citas y ofertas de café de hombres que quieren conocerme. No quiero nada con ningún hombre, con una sola excepción, y lo alejé de mí. ¿Pensarías que una mujer inteligente como yo podría diferenciar entre ser una buena esposa y ser una mujerzuela? No, antes de que lo digas, nunca dormí con nadie más que con Sam y Jim. Nunca fui tentada. Sam y yo nos conocimos en circunstancias extrañas y empezamos después de habernos conocido durante varios años. Simplemente, créelo o no, simplemente sucedió. Ninguno de los dos planeó terminar en la cama, pero una vez que lo hicimos se convirtió en una especie de droga. Nuestros encuentros estaban llenos de insinuaciones de peligro y la emoción de la relación ilícita que teníamos. Cada vez parecía mejor que la anterior, hasta que me golpeó el conocimiento de que Jim me había descubierto. Entonces un agujero negro se extendió a mi alrededor y me engulló, absorbiéndome en las profundidades de esa oscuridad sin luz de la que nada escapa. Mi deseo, que antes era bastante ardiente, ahora es frío como el hielo. No he sentido deseos desde que Jim me descubrió. Bueno, eso no es del todo cierto. He deseado a un hombre, ese hombre que ahuyenté. Mi hermana no estará cerca de mí casi nunca más, mi mamá y mi papá están furiosos conmigo, papá ni siquiera quiere hablar conmigo aún. Lo peor es mi hermana. Podía verla trabajando en Jim, tratando de atraparlo en su agarre. Ella sería una mejor mujer para él, lo admitiré. Susan siempre ha sido el tipo de mujer que mantiene a su hombre interesado en ella y demasiado ocupado con ella como para que ninguno de los dos se desvíe. También es del tipo de mujer que tiene una relación a la vez. Incluso desde la escuela secundaria, cortaba con un chico durante mucho tiempo antes de empezar con otro. Nunca entendí eso en ella, pero ahora veo que estaba ciega incluso en aquel entonces para ser el tipo correcto de mujer para un hombre. No me malinterpretes, quiero a mi hermana y si ella llegara a atrapar a Jim, estaría feliz por ella. Sí, feliz. Aunque sentiría un profundo dolor al perder a mi esposo con ella. Alguien que tenía completamente para mí, y lo decepcioné por completo. Ya no soy la persona feliz que solía ser. Tampoco soy la tramposa que fui. Aprendí mi lección. Pero en mi caso, esa lección llegó demasiado tarde y esa calificación final, llegó al precio más alto. No creo que vuelva a querer a otro hombre nunca más. No puedo tener al que tenía, y lo perdí por culpa de otro hombre que ya no quiero más. Jim vendió nuestra casa, nuestro hogar. Sé que también es culpa mía, pero todavía duele porque se mudó al otro lado del país y lejos de mí. Estoy segura de que encontrará a alguien más, y eso también duele porque sé lo amable, bueno y maravilloso que es, y lo dejé escapar. No es justo que yo lo alejé. Lo supe con certeza cuando dejó el cheque de la venta de la casa, mi parte. No tenía por qué hacerlo, pero tomó la diferencia entre la tasación original y lo que vendió y me dio la mitad. A pesar de que le fui infiel como lo fui. Extendí mi mano para que pudiera colocar el cheque allí, y al hacerlo, la mirada en sus ojos fue suficiente para hacerme desear poder caer en el agujero más cercano y nunca salir. Donde antes había amor y esa lujuria indefinible, ahora solo había frío, oscuridad y enojo. Donde antes sus ojos brillaban con un azul profundo, ahora eran de un azul claro helado, con pequeñas agujas de dolor. Sam y yo habíamos estado teniendo nuestra aventura durante poco más de 2 años cuando nos descubrieron. Todo comenzó, según recuerdo, en una barbacoa una tarde de fin de semana, y Sam, siendo el tipo nuevo en el trabajo, fue arrastrado con algunos otros. Jim fue llamado lejos justo antes de que Sam llegara, así que me hice cargo de la cocina. Había gente de donde yo trabajaba y donde trabajaba Jim esa noche, y conforme las cosas se iban tranquilizando, quedamos Sam, yo y una pareja joven. Finalmente, la joven pareja se fue, dejándonos a Sam y a mí solos. Durante la noche, me sentí más atraída hacia él de lo que había sentido en el trabajo. Él era uno de mis compañeros de departamento, y su habilidad para hacerme reír encendió una chispa profunda dentro de mí. Cuando todos se habían ido, estaba teniendo todo tipo de pensamientos y luchando contra mí misma,
por algunos de los más desagradables pensamientos que surgían. Sam decidió irse después de que habíamos hablado y reído por aproximadamente otra hora. Jim aún no había regresado a casa, y yo me sentía mareada por las cervezas que había tomado. Lo acompañé hasta la puerta y allí me agradeció por la invitación. Le dije que estaba contenta de que hubiera venido. Lo siguiente que supe fue que se inclinó y me besó. Fue un beso ligero y amistoso, que debería haber rozado mi mejilla, pero giré la cabeza en el último momento, preguntándome qué estaba haciendo cuando sus labios tocaron los míos. Chispas. Muchísimas chispas. Sentí un hormigueo profundo por todo mi ser, y temí que Sam pudiera ver que lo deseaba. Pude mantenerme firme hasta que se fue, ese cálido sentimiento de sus labios en los míos me acompañó hasta altas horas de la noche. Lo sabía, él estaba casado al igual que yo. Sabía que lo que sentía por él en ese momento era algo que una mujer casada como yo no debería sentir por otro hombre que no fuera su esposo, pero a pesar de que mi mente luchaba contra las implicaciones de lo ocurrido, me encontré deseando más. Después de eso, cuando nos veíamos en el trabajo, siempre tenía un comentario amable, diciéndome lo hermosa y atractiva que era, y bromeando conmigo. Cada vez más, empecé a querer algo más de nuestro tiempo juntos, pero no sabía cómo abordarlo con mis sentimientos. No quería lastimar a Jim, solo quería sentir algo que se me había escapado en algún momento de mi vida. Sam, sin posiblemente saberlo, había encendido ese fuego profundo dentro de mí. Más tarde ese verano, tuvimos otra de nuestras muchas barbacoas, y una vez más, Jim fue llamado lejos. Esta vez, antes de comenzar, decidí cancelarla. Logré comunicarme con todos excepto con Sam. Por alguna razón, se me olvidó llamarlo para decirle que la barbacoa se cancelaba hasta que él tocó nuestra puerta. Al principio, sorprendida, me di cuenta de que lo había invitado a entrar antes de mencionarle que la barbacoa se había cancelado. Freudiana de mi parte, aunque aparté cualquier culpa que sentía en el brillo de las bromas y la charla fácil de Sam. También sabía que su esposa no podía venir en esta ocasión porque había volado de regreso para estar con su madre, que tenía una operación. Él solo iba a quedarse un rato, y aún estábamos en la puerta de nuestra casa. Tomé su mano y lo guié adentro, esperando que se quedara. Mientras lo hacía, mi corazón comenzó a latir fuertemente. Podía sentir ese fuego profundo dentro de mí explotando, y sabía que si Sam hacía algo correcto, esa noche estaría con él. Sam hizo su parte sin darse cuenta probablemente de lo excitada que estaba y cuánto lo deseaba. Para cuando las cosas se calmaron, estábamos sin ropa en la cama. Sentí por primera vez un pellizco de culpa por haber engañado a Jim. Sam también debió sentir algo, porque comenzó a bromear nerviosamente. Sus bromas pronto se convirtieron en varias y luego ambos estábamos riendo, la culpa se había ido, lavada con la risa. Después de esa noche se volvió más intenso, hasta que ambos nos dimos cuenta de que teníamos que enfriarnos un poco o seríamos descubiertos. Así que acordamos encontrarnos en días específicos. Al principio era una vez al mes. Muy pronto fue una vez a la semana, luego, cuando Jim entró y me vio, eran 3 veces por semana en mi casa, y momentos robados aquí y allá siempre que podíamos. Se había convertido en una droga a la que era adicta. Creo que Sam también lo estaba. Ambos sabíamos que amábamos a nuestros cónyuges. Ambos sabíamos que estaba mal, pero era tan deliciosamente sucio y emocionante que ninguno de los dos podía detenerse en ese punto. Nunca supe que Jim me había atrapado a mí y a Sam juntos, hasta que lo atrapé con mi mejor amiga. Debería haber sabido que algo estaba pasando una vez que lo atrapé con Yauna. Jim no era ni es el tipo de hombre que cae o se involucra con cualquier mujer que se cruce en su camino. Hasta que mi hermana me dijo por qué había atrapado a Jim y Yauna juntos, pensé que ni siquiera sospechaban de mi infidelidad. Cuando abrí la puerta de nuestro dormitorio, vi a Jim, y la mirada en sus ojos cuando los encontró con los míos. Una mirada de autosatisfacción, de suficiencia. Mi enojo había estado creciendo, y luego me golpeó el conocimiento de que la mirada de Jim era de posesión, como si supiera algo. Por dentro me estaba muriendo. Mi amor, mi esposo, estaba en la cama sin ropa con mi mejor amiga. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo me atrevía yo? Me golpeó como un cubo de agua helada. Esto era lo que se sentía al saber que Jim me estaba engañando y me dolía. Oh, cómo me dolía. Las implicaciones de mi aventura ahora se derrumbaron a mi alrededor. Tenía que huir. Tenía que salir de ahí. Me di la vuelta y me fui solo porque sabía que si empezaba a gritar o peor aún, todo saldría a la luz y en ese momento no podía enfrentar mi propio secreto sucio. Una vez sola y pensando con más claridad, supe que Jim debía haber descubierto mi secreto y sorprenderlo con mi mejor amiga había sido su venganza. Si lo había lastimado la mitad de lo que yo me sentía esa noche, habíamos destruido nuestra relación. Mi siguiente paso fue resistirme al divorcio e intentar arreglar las cosas. Por supuesto, Sam quedó descartado de inmediato. Como mencioné antes, demasiado poco y lejos de ser suficiente.
Luego intenté convencer a Jim de ir a terapia y que haría todo lo que él quisiera. Él solo me miró fijamente antes de alejarse. Intenté todo lo que pude, pero entre mis padres reprochándome y mi hermana trabajando, o más bien intentando trabajar su magia en mi esposo, de repente me di cuenta de que había arruinado todo demasiado como para arreglarlo. Al ver a Yauna con Jim y las sonrisas en sus rostros cuando lo sorprendí, me enojé. Sé que no tenía derecho a estar enojada, pero aún así, Jim era mi esposo, eso era lo que pensaba en mi confusión en ese momento. Intenté perjudicar a Jim financieramente. Eso no funcionó ni un poco. El abogado de Jim era conocido como el mejor del estado en casos de divorcio, y el mejor abogado que podía pagar era un tipo que llevaba un traje barato con olor a humo y un aire de naftalina flotando alrededor. No hace falta decir que no me fue muy bien. Sin embargo, Jim me sorprendió. Cedió un poco y me dio algo de dinero que nunca pensé que vería. Aunque no me dejó en la ruina, lo merecía. Así que ahora estoy aquí, en este apartamento descuidado, con vecinos ruidosos y una calle no demasiado segura afuera. Casi me quitan el trabajo, pero Yauna, de todas las personas, logró salvarlo por mí. Quería odiarla, pero ella solo actuó según lo que era natural para ella, y aunque Jim era mi esposo, una vez que ella supo que más o menos lo había dejado ir, su culpa se minimizó. No hablamos ni salimos juntas, no me malinterpreten, pero ella sí luchó por mí y me ayudó a mantener mi trabajo. Supongo que sintió un poco de lástima por mí de alguna manera. Quizás porque mis acciones le recordaron lo inestable que era su propia vida también. Algunos la llamarían libre espíritu, pero la mayoría de los hombres de los que escuché hablar de ella probablemente pensaban que era una mujerzuela. Lo cual supongo que era cierto. Por supuesto, ahora también pertenezco a ese grupo. No me engaño a mí misma. Si no me hubieran atrapado engañando, y luego hubiera descubierto a mi esposo con mi mejor amiga, aún estaría viendo a Sam. Estoy segura de eso. Ahora, después de ser atrapada y haber pagado el precio, el querido precio de ese dolor que siento cada día cuando me despierto sola, soy consciente de una cosa. Nunca debería haber ido por ese camino desde el principio. No tengo excusa. Soy una mujer adulta y debería haber podido resistirme a hacer lo que hice. Ni siquiera puedo culpar a Sam porque siento que fui yo quien inició todo este lío. Todavía pienso en ese día cuando llegué a casa, a punto de duchar para mi encuentro con Sam, y encontré a Jim con Yauna. No podía creer el dolor que inundó mi corazón al verlos juntos así. Quería gritarle a Jim, matar a Yauna, y gritarles a ambos, pero de repente me di cuenta de que yo había estado haciendo exactamente lo mismo con Jim todo este tiempo. Avergonzada, simplemente me fui. En ese momento nunca supe que Jim ya sabía sobre Sam y yo. Si lo hubiera sabido, tal vez habría actuado diferente y le habría suplicado que me perdonara, como yo lo habría perdonado por su tiempo con Yauna. Por supuesto, eso no sucedió, y dudo mucho que hubiera funcionado de todos modos. Jim es completamente resuelto una vez que ha decidido un curso de acción. Nunca pensé en ser descubierta. Nunca pensé en cuánto heriría a mi esposo mi infidelidad. Nunca pensé en lo que estaba en peligro de perder, hasta que fue demasiado tarde y lo perdí. Todo este oscuro episodio en mi vida ha sido transformador y muy educativo. Ahora sé lo que se siente que alguien te arranque el corazón de raíz y lo arroje a un lado. Sé lo que es perder el enfoque en algo que amas profundamente y tener que reconstruir tu vida después del hecho. Durante el divorcio descubrí cosas sobre mi esposo que nunca había conocido. Por ejemplo, a algún tipo a quien le había estado dando dinero durante todo nuestro matrimonio. Mi abogado había profundizado en su pasado y descubrió que Sam y yo habíamos tenido suerte. Jim podría haber matado a ambos con sus propias manos. Esa impactante noticia fue lo más sorprendente que podría haber aprendido sobre mi esposo. Todos los años que estuvimos casados, Jim nunca insinuó siquiera que había boxeado o sido un boxeador semiprofesional. Nunca lo había escuchado contar sobre la pelea en la que casi mató a un hombre. Nunca había oído hablar de cómo mensualmente depositaba dinero en la cuenta bancaria de ese mismo hombre, y yo no tenía ni idea. A medida que el divorcio se alargaba, recuerdo descubrir cuánta fortaleza tenía mi esposo también. Lo que Sam y yo habíamos hecho juntos por razones egoístas nos perseguía. Jim había arreglado que todo lo que tenía sobre Sam y yo fuera la esposa de Sam. Su divorcio fue más feo que el mío. Otra cosa que descubrí fue que no era la primera vez de Sam engañando a su esposa. Había estado con otras mujeres incluso mientras estaba conmigo. ¿Cómo debió haberse sentido su esposa cuando se enteró? Sin embargo, mi culpa no disminuyó en este lío. Siempre tuve la opción de decir que no, y fallé en mis votos al no hacerlo. Un simple no, silenciosamente, de mí hacia mí misma, habría sido todo lo que hubiera tomado. Hablar con los padres de Billy me había iluminado de muchas maneras sobre el tipo de hombre con el que me había casado. Sus acciones después de esa pelea habían sido su penitencia, estoy segura, pero Billy no era un hombre pequeño de ninguna manera.
Los padres de Billy solo tenían cosas buenas que decir sobre el hombre que había lastimado tan gravemente a su único hijo. Billy mismo había hablado bien de Jim. Incluso se refería a Jim como su mejor amigo. Yo, la esposa de Jim durante 7 años, ni siquiera lo sabía. Otros actos de bondad que mi esposo había hecho por muchos otros salieron a la luz en la investigación de mi abogado. En un momento, mi abogado dijo que cualquier persona tan respetada y amable como mi esposo sería extremadamente difícil de encontrarle algo malo. Una declaración que resultó ser cierta. La única mancha en mi esposo fue su relación con Yauna. Eso había sido planeado por él para mostrarme cómo se siente tener a un cónyuge que te engaña. Ser fiel a uno mismo, al menos tengo eso. Ahora, después del hecho, lo tengo. Saber lo que realmente se siente ser engañado, cómo te arranca el corazón y lo pisotea, sé que nunca volveré a engañar a alguien, nunca más. Ojalá solo hubiera sabido eso antes. Oh, cómo desearía haber escuchado esa vocecita en mi cabeza justo después de aquel primer beso en mi puerta, hace tanto tiempo. Después de escuchar toda la historia podemos ver lo buena persona que era Jim, cómo ayudó a su amigo Bill después de haber cometido el error de golpearlo, cómo le dejó la mitad del dinero de la casa a Betty. Como dijo Betty, la única mancha de Jim fue estar con Yauna. Si te ha gustado la historia, déjanos un me gusta y síguenos para ver más.